eso de nosotros, que debemos examinarnos a nosotros mismos y pedir al Señor que nos examine y que nos purifique. Así que yo te invito a que en este tiempo puedas poner tus ojos no en el hermano de al lado, no en la situación de alrededor, que finalmente es el punto al que queremos llegar. Y analizar nuestro corazón delante del Señor, traer nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras inquietudes, tal vez tus problemas, las cosas difíciles, enfermedad, las cosas que has vivido tú este año, y traerlas a la luz de Cristo. Dice la Biblia y en la carta a los Romanos que todas las cosas, la NTV dice, todas las cosas Dios las ha dispuesto, no solamente han pasado. A veces pensamos que pasan y el Señor las encamina para que sean para nuestro bien, pero no es así. La Biblia dice que las cosas Dios las ha dispuesto para el bien de aquellos que han sido escogidos por Él, que han escuchado el llamado del Señor a ser salvos. Así que nosotros no estamos acá por casualidades. Todas las cosas que hemos vivido han sido dispuestas por el Señor para nuestras vidas. Escuchábamos ahorita en la alabanza los problemas, las situaciones difíciles, los momentos en que nos sentimos tal vez rechazados, echados a un lado. Todas esas cosas Dios las ha dispuesto para nuestro bien. Y te invito, hermano, que abras tu Biblia en el libro, en el primer libro de Samuel, versículo 7. Primer libro de Samuel, verso 7. Ahorita vamos a platicar un poquito del contexto de este pasaje, para que recordemos y tengamos claros qué estaba pasando con el pueblo de Israel en este entonces. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y bueno, pongamos nuestro corazón y nuestra mente en esto. Primero Samuel 7, verso 7, por favor. Primero Samuel 7, verso 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Cuando los filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. Trata de pensar o de imaginarte o de ponerte tal vez en esa situación. Están los gobernantes filisteos, se enteran, dice aquí, que Israel se había reunido en Mizpa y movilizaron su ejército, este ejército amenazante de este grupo, de este pueblo que había estado tan en contra y había sido tan problemático, por decirlo de una manera, para el pueblo de Israel. Y dice así: el miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Verso 8: no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó confusión, tal confusión entre los filisteos, que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Inclina tu rostro y oramos juntos. Señor, gracias por tu palabra, porque sabemos lo que ella dice, que todas estas cosas fueron escritas para nuestra edificación. Así que te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nuestro corazón pueda ser abierto, dispuesto y enseñable
a escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor, a escuchar para poder considerar nuestro rostro en un espejo, poder considerar y hacer los cambios pertinentes, las resoluciones necesarias para vivir cerca de tu presencia, para servirte, para que nuestra vida te honre, para que nuestra vida te glorifique a ti, Señor. Ponemos delante de ti este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Había sido un momento complicado para el pueblo de Israel desde antes. Si tú lees el libro de Samuel, pues bueno, Dios, el primer libro de Samuel, Dios provee primeramente a Samuel justamente y hace un llamado muy especial, ¿no? Si tú recuerdas ese momento en donde está el sacerdote y de pronto Samuel escucha una voz que le dice, que le habla. Samuel Elí no entiende muy bien lo que está pasando y le dice: duérmete, ¿no? Hasta después de un tiempo, bueno, recibe esta voz de parte del Señor, este llamado. Pero el pueblo de Dios no estaba particularmente, como recurrentemente era en el pueblo de Israel, no estaba necesariamente cercano a Dios. Incluso sus líderes, incluso por ejemplo el sacerdote Elí con sus hijos, ¿no? Habían estado separados del Señor, había habido pecado en medio de ellos, un pecado al cual incluso ellos habían sido confrontados. Y había respuestas. Por ejemplo, Elí responde cuando lo confrontan ante el pecado de sus hijos. Elí responde: pues es Dios, que haga lo que quiera, ¿no? Yo no voy a hacer nada. Si Él es Dios, pues Él haga lo que tiene que hacer. Y sigue y continúa en esa misma actitud. Por supuesto, una actitud que el pueblo, como muy parecida o típica del pueblo de Israel en ese entonces, dando la espalda al Señor, considerando sus propios caminos. Y bien, como ya decíamos, los filisteos siempre amenazantes y siempre viendo por su beneficio a costa, vamos a decir, del pueblo de Israel. Entonces hay una batalla, están estas guerras que se dan entre estos pueblos, y en un momento de descuido, vamos a decirle así, en un momento de descuido, los filisteos se llevan el arca con ellos, la capturan, ¿no? El pueblo de Israel estaba pensando que por llevar el arca a cierto lugar, por ese simple hecho, ellos o Dios iba a salir por ellos. Pero esto no es así, todo lo contrario. Lo único que resulta de la actitud del pueblo de Israel, ¿no? Era que los filisteos secuestran el arca y se la llevan, ¿no? Estando entre los filisteos el arca, si tú recuerdas esto, los filisteos empiezan a enfermar y empiezan muchos de ellos a tener ciertos tumores, muchos empiezan a morir, hay plagas. Entonces los filisteos dicen: no es conveniente que nosotros hayamos hecho esta afrenta en contra del Dios de Israel. Ahora, ¿cómo le hacemos para devolver el arca, ¿no? Y entonces ellos ven y hacen todo lo necesario para devolver el arca. Y bueno, es una historia larga que estamos tratando de resumir, pero ese es el contexto. El arca había estado no donde el pueblo de Israel, había estado secuestrada, pero finalmente el Señor, la obra del Señor, incluso entre los filisteos, no enfermándolos para que ellos devolvieran el arca. No gracias a que el pueblo luchó y se esforzó para recuperar el arca, sino a la obra de Dios mismo, que movió el corazón a través de esta enfermedad, a través de estas plagas a este pueblo, para que ellos devolvieran el arca. Y entonces está pasando eso. Y ve por favor a primer libro de Samuel, que ya estábamos leyendo, capítulo 7, verso 1. Verso 1. Dice: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Los filisteos van, y en esta cuestión de entregar el arca, bueno, van
dice la Biblia, los hombres de Kiriat Jearim van por el arca y la llevan a la casa de este hombre llamado Abinadab, ¿no? Que no estaba necesariamente en Jerusalén. La casa de Abinadab no era necesariamente el lugar que Dios había dispuesto para que estuviera el arca, ¿no? El arca no tenía que estar en esta familia. Y después dice, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Tampoco sabemos si Abinadab o Eleazar eran sacerdotes o habían sido de este linaje sacerdotal que Dios había dispuesto en medio del pueblo de Israel para que ellos se encargaran del manejo del arca, de las cosas de santas de Dios, de todo este instrumental e incluso del templo. No sabemos si en efecto ellos eran sacerdotes o de esta tribu sacerdotal. De hecho, no sabemos muy a ciencia cierta, más bien parece que fue circunstancial que el arca llega a la casa de Abinadab y empiezan a cuidar de ella. Pero podemos interpretar o podemos pensar que en el pueblo de Israel había la intención de hacer lo correcto. Ellos habían estado muy tristes y llorando porque habían secuestrado el arca, pero era algo muy bueno para el pueblo de Israel que el arca regresara, que el arca ya estuviera en manos de ellos. Pero por alguna razón no va al templo donde tenía que estar, no va al lugar donde tenía que estar el arca, sino más bien se queda en una casa al cuidado de esta familia. Y dice el verso 2, el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque la presencia que el Señor, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Está en este lugar, ya decíamos, que no era el correcto o el diseñado por Dios para que estuviera el arca, pero repito, ellos estaban queriendo hacer lo correcto y había algo en ellos. Ya te decía yo que ellos llevaron el arca a un lugar que ellos pretendían que de esa manera Dios iba a salir por ellos y Dios los iba a librar de los filisteos en esta batalla. Pero no es así. Lo que resulta es el secuestro del arca. Ahora ya está en manos del pueblo de Israel el arca. Pero dice aquí el verso 2 que estuvieron ahí 20 años el arca en total, y durante ese tiempo dice los tenían un lamento. Ellos lloraban, ellos no estaban en el lugar espiritual, vamos a decir, en una actitud correcta delante del Señor. La relación con el Señor no se había restaurado y ellos se lamentaban porque, dice aquí, parecía que el Señor los había abandonado. Podría parecer que las cosas se estaban arreglando. El arca ya estaba en medio del pueblo. Aparentemente las cosas estaban bien. Pero Israel descubre en todo esto que no tenía una relación con Dios, aunque tenían el arca del pacto con ellos. Por eso es que ellos se lamentaban. Parecía que todo estaba bien, al menos, como ya decíamos, era una apariencia. ¿Cuántas veces nosotros pensamos? Gracias. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que las cosas están bien, que las cosas están correctas, que la casa está más o menos en orden, que mi relación con Dios está más o menos bien? Pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pensamos que estamos sirviendo al Señor. Pensamos, repito, que las cosas están en orden. Pero de pronto hay el paso del tiempo, el paso de los años, el paso
de 2024 tal vez, y nos damos cuenta que estamos en este lamento porque parece que Dios nos ha abandonado, porque parece que en medio de todo lo que estamos viviendo, parece que en medio de la enfermedad, en medio del dolor, incluso en medio de las alegrías, Dios no está con nosotros. Hay lamento, hay algo que trae tristeza. No solamente el pueblo de Israel estaba triste por tener un ejército derrotado. No solamente era por esta cuestión militar, por el dominio de los filisteos, porque fue hecha evidente su debilidad ante este pueblo. Había ciudades destruidas, pero esa no era la razón del lamento del pueblo de Israel. Se lamentaron en realidad porque Dios, o al menos parecía que Dios los había abandonado. Otra vez nos centramos en el lamento del pueblo. ¿Cuál es nuestro lamento? ¿No? El estar enfermo, el que perdí el trabajo, el que mis hijos se fueron, el que no soy bien aceptado en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones. O más bien va de acuerdo a nuestra relación con el Señor. Más bien nuestro lamento va a la ausencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Repito, el pueblo creía estar haciendo las cosas bien, creía que las cosas eran correctas. Esta frase donde dice se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado, la Nueva Biblia de las Américas la traduce así: toda la casa de Israel añoraba al Señor. Y la Nueva Versión Internacional lo traduce: y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. El pueblo de Israel buscaba de una manera ansiosa, ¿no? De una manera incluso intranquila. Si alguien aquí ha padecido ansiedad o sabe lo que es eso, sabes lo que eso significa: buscar con ansiedad algo que no encuentras, ¿no? Añoraban, extrañaban al Señor. Extrañaban el tiempo que habían pasado con Él, extrañaban las victorias que Dios había dado, extrañaban la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir que extrañamos a Dios? Que añoramos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese tiempo en que tú entrabas a tu cuarto y orabas y estabas con el Señor, y podría pasar que el mundo se derrumbara y se acabaran todas las cosas, pero estando en la presencia de Dios, nada importaba. ¿Extrañas la presencia del Señor? Había algo. El pueblo de Israel no estaba en una relación correcta con Dios. Dios parecía estar lejano. Pero dice el verso 3, 1 Samuel 7, verso 3. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel. Recuerda esta actitud del pueblo de lamento, de lloro, de ansiedad. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoreth, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Incluso Samuel parecía estar ausente. Había pasado un tiempo que Samuel no había dado algún mensaje, no había hablado al pueblo, pero finalmente habla, y habla de parte de Dios, habiendo, repito, guardado silencio durante años. Acuérdate que en este tiempo, por lo menos que había estado el arca ahí, habían pasado 20 años, ¿no? Y todo el tiempo anterior que el pueblo no hizo caso de Dios. Y dice Samuel: si de todo corazón deseas volver al Señor. Esta frase de todo corazón implica muchas cosas y podríamos ahondar demasiado en esto, pero hoy no es la ocasión. Pero esta frase hace alusión o refiere: si de todo
cuando dice si de todo corazón, si de toda tu mente, tus pensamientos, no solo tus pensamientos, sino tu voluntad, con toda tu determinación. Y una palabra que quizá es pertinente el día de hoy, con toda resolución. Tú estás resuelto. Podemos hablar, por ejemplo, de los propósitos, ¿no? de año nuevo que muchos hacen, y todos esos propósitos que a la larga, cuando hacemos este balance, nos damos cuenta que el día 3 de enero terminaron, ¿no? Está diciendo Samuel, haz una resolución, no un propósito. Usa todos tus pensamientos, toda tu voluntad y toda tu determinación. Tenemos que determinarnos a hacer algo. Tenemos que estar resueltos. Hay quien le llama a estos propósitos más bien, o podemos pensar que algo más correcto sería entonces esto: mi resolución. ¿Qué resuelvo hacer? ¿O qué estoy determinado a hacer este 2025? Dice, si de todo corazón deseas volver al Señor, si de todo corazón quieres regresar a esos momentos donde estabas en la presencia de Dios, restaurar tu relación con Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que el Señor nos vino a poner en una relación correcta con Él. Y nosotros hemos hecho todo lo posible, aun siendo hijos de Dios, por terminar esto. O hemos sido indolentes en nuestra relación con Dios. Y no estamos determinados a amar a Dios, a servirles con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo mi deseo, con todo mi amor. Determinados a volver al Señor, a restaurar esa relación. Ve por favor a Apocalipsis 2. Vamos Apocalipsis 2 del verso 2 al 5. Este mensaje a las iglesias del Apocalipsis, y particularmente este mensaje que dice así, verso 2, Apocalipsis 2, verso 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dedican a ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una vez más, pareciera que las cosas están bien. Pareciera que el arca está en casa, pareciera que las cosas están en orden, has trabajado arduamente, eres muy bueno para poder discernir las doctrinas que no son correctas, para aprobar a los que dicen ser apóstoles o no, ¿no? Parece que estoy haciendo las cosas bien. Puedo discernir la mentira de algunos y decir esto es una doctrina que no es correcta. Puedo ir por la vida pensando que esas son las cosas que yo debo buscar. Incluso dice el verso 3, has sufrido, has sido paciente, y dice aquí, y has trabajado arduamente. Incluso dice, por amor de mi nombre, y no has desmayado, has sido perseverante. Pero dice así el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Podemos tratar de definir o pensar a qué se refiere Dios, Juan, cuando está diciendo has dejado tu primer amor. Y podemos pensar en diferentes formas, ¿no? El primer amor, hablando quizá en el tiempo, pero más bien quisiera que lo pudiéramos enfocar como una prioridad. El amor que te hace que ese objeto de amor sea tu prioridad. El amor que tienes al Señor era tu prioridad.
aunque has trabajado por amor de mi nombre, ¿te das cuenta? No dice no dice que no, y pareciera una contradicción. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero dice, has dejado tu primer amor. Parece que las cosas están en orden, pero Dios no es tu prioridad. Pero las cosas de Dios no son tu prioridad. Lo has dejado. Y no dice, se te perdió, ¿no? Porque a veces decimos, has perdido tu primer amor, así como, ay, no encuentro esto, vamos a buscarlo, ¿no? Más bien está hablando de una cuestión voluntaria. Tú lo dejaste. Decidimos que hay cosas más importantes que Dios. Decidimos que hay cosas más importantes que nuestra relación con Dios. Dice el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando Samuel está diciendo, deseas volver al Señor, regresar, restaurar con el Señor, es algo muy parecido a lo que está diciendo aquí Juan. Recuerda dónde estabas. Recuerda de dónde has caído. Y primeramente dice algo: arrepiéntete. Arrepiéntete. Otra vez, nuestra mente yendo hacia el Señor. Eso es el arrepentimiento, un cambio de forma de pensar. ¿Te acuerdas que Samuel decía que con todo el corazón buscáramos al Señor? Con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad. Aquí dice esto: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Empieza a actuar. Si te estás dando cuenta, no dice has perdido tu primer amor, empieza a sentir de manera espontánea amor. No dice eso, dice has perdido tu primer amor, ahora actúa, haz lo que tienes que hacer, haz tus primeras obras. ¿Te acuerdas lo que hacías en ese entonces? Buscar al Señor, levantarte bien temprano, hacer lo que hacías cuando recién conocimos al Señor. Cosas que de pronto damos por hecho que estarán siempre, pero si hacemos una evaluación nos damos cuenta que hemos perdido esa relación con el Señor. Hemos perdido lo que al principio hacíamos. Dice la Nueva Traducción en este mismo verso 4 de Apocalipsis 2: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No me amas a mí, ni amas a tus hermanos como amabas antes. Recordemos, el amor no solo es un sentimiento, el amor no es un sentimiento. Dice aquí, haz las primeras obras. Haz aquello que hacías en tu relación con el Señor y en tu relación con tus hermanos. Y tampoco está diciendo, párate en el centro de la iglesia y deja que todos los demás hagan contigo. El llamado es, haz. Independientemente de lo que digan o hagan los demás, haz las primeras obras. Quizá una de las cosas más duras, no sé si a ti te ha pasado esto, lo mismo que a mí, es darme cuenta quién soy. A veces yo considero lo que estamos viendo, que las cosas están bien, que soy una persona más o menos confiable, pero de pronto te das cuenta que no eres eso que pensabas, ¿no? Y nos desilusionamos a nosotros mismos. Y si es algo muy feo desilusionarse de los demás, es algo, me parece a mí, aún peor cuando te desilusionas de ti mismo, ¿no? De quién eres, de lo que creías que eras y te das cuenta que no eres. Pero quizá Dios nos está confrontando a eso, y quizá el punto es eso: no amamos a Dios. No amamos a Dios. Hemos dejado nuestro primer amor. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y dice la NTV en el verso 5: mira
¿hasta dónde has caído? Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Lo que ya hablamos con respecto a actuar, hacer. El ser cristiano consiste en el amor que hemos recibido primeramente del Señor. Pero dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay una respuesta. Yo primero recibí el amor de Dios, pero hay una respuesta. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Y yo tengo la capacidad de amar a mis hermanos por el amor que depositó en mí. Y la respuesta de eso es amar a Dios y amar a mis hermanos. Dice la primera carta a los Corintios, verso 16. Primera a los Corintios, verso 16, 21 y 22. De hecho, esta carta, una carta fuerte, dura para la iglesia en Corinto, ¿no? Que la iglesia en Corinto es confrontada a muchas situaciones que estaban viviendo de manera desordenada. Y Pablo termina así la carta, y como vamos a leer, dice que de su puño y letra, o sea, el mismo Pablo toma la pluma y él escribe estas palabras. Recuerda que Pablo normalmente usaba a alguien que le ayudaba a escribir, ¿no? Por sus problemas de visión, algunas otras razones quizá. Pero Pablo se resuelve a tomar él la pluma y a él escribir este último mensaje. Y él dice, verso 21, 1 Corintios 16, 21. Este es mi saludo de puño y letra, Pablo. Verso 22. ¿Cuál es el saludo del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo hace o dice? Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Podríamos decir, ay Pablo, no pudiste despedirte de una forma más amorosa. Qué falta de amor del apóstol Pablo, ¿no? Era un mensaje conveniente para la iglesia en Corinto. Era lo que la iglesia en Corinto necesitaba escuchar. Y creo que es lo que hoy la iglesia necesita escuchar. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Hemos recibido su amor, hemos recibido su gracia, y entonces respondemos en amor al Señor. Y si no es así, es algo que hoy tenemos que reevaluar. Es algo que nosotros tenemos que comenzar a examinarnos y preguntarnos cómo está nuestro amor hacia el Señor. Cuán agradecidos estamos. ¿Cuál es mi respuesta al amor de Dios? ¿Qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha dado? ¿Soy alguien que solamente recibe el amor o quiere recibir el amor y pretendemos ser solamente el objeto del amor de Dios y mantenernos de esa forma? ¿O somos personas que, siendo el objeto del amor de Dios, respondemos a su gracia y respondemos a su misericordia? Hermano, la salvación es por gracia, y por supuesto no estoy diciendo que haya alguna obra que nosotros podemos hacer ni para ser salvos ni para alcanzar el favor de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que la iglesia y los hijos de Dios respondemos en amor a aquel que nos ha amado. Considera, hermano, cómo está tu amor hacia Dios. ¿Cuánto amas a Dios? Solamente buscamos ser el objeto del amor de Dios y el objeto del amor de los hijos de Dios hacia nosotros. O, siendo el objeto del amor de Dios, mi respuesta es amar a Dios y amar a mis hermanos. ¿Estamos resueltos a amar a Dios? Sí, tal vez Israel tenía ciudades destruidas como nosotros, tal vez hoy. Había esclavitud en su vida, como tal vez nosotros estamos esclavizados, tal vez al pecado, pero tal vez a un sentimiento desordenado, esclavizados a pensamientos desordenados. El llamado de Samuel es claro. Regresa a 1 Samuel 7, verso 3. Y dice así:
Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón, como ya decíamos, si estás determinado, si has resuelto volver al Señor, dice así: desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Estaban tristes, se lamentaban porque Dios no estaba con ellos, pero tenían sus ídolos ahí. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Señor, no estás conmigo, sí, el arca ya está aquí. Pero nunca se les ocurrió desarraigar la idolatría de su vida. Nunca se les ocurrió que había un problema en ellos. Ellos creían que con el arca ahí ya las cosas se habían resuelto. Ellos creían que con el arca la llevo a la guerra y las cosas se habían resuelto. Al fin la presencia de Dios está conmigo. Dice Santiago 4, versos 4 y 5 en la NTV. Santiago 4, verso 4. Dice así. Palabras fuertes también de Santiago, y dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Ellos pensaban que trayendo el arca las cosas ya estaban bien. Pero ¿qué dice la Biblia? Si tú tienes amistad con el mundo, te constituyes enemigo de Dios. ¿Crees? Vas al domingo a la iglesia, conoces lo que se puede decir que es la sana doctrina, creemos que las cosas están bien y correctas, pero no es así. Seguimos tan amigos del mundo, seguimos teniendo a nuestros propios ídolos. Nadie podía ver en el corazón del pueblo. Solamente Dios es el que sabe y pesa los corazones. Así como quizá nadie sabe lo que en este momento hay en tu corazón. Y podemos argumentar eso: nadie sabe lo que hay en mi corazón. Pero ¿sabes qué? Quien llegara al pueblo de Israel, le era totalmente evidente el corazón del pueblo, no por lo que pudieran ver en su corazón, sino porque Israel estaba lleno de ídolos, ¿no? Hermano, sí, tal vez nadie puede ir a tu corazón y entrar a tu corazón y ver. Pero hermano, nuestros ídolos son evidentes. Nuestros ídolos se ven. Primeramente, Dios sabe de nuestros ídolos. Y no solo Dios, ¿sabes qué? Hay muchas personas alrededor tuyo que saben de nuestros ídolos, que saben qué es lo que es nuestro ídolo. Y podemos pensar y hacer también ese análisis. ¿Cuáles serán nuestros ídolos? Esas cosas que desplazan a Dios, ¿no? Que hacen a Dios a un lado y son más importantes que Dios. Ya decíamos, Dios no ha sido mi prioridad. Si Dios no es tu primer amor y no es tu prioridad, entonces, ¿qué es? Eso que desplaza a Dios es un ídolo. A veces es el dinero. Todo tu esfuerzo, todo tu trabajo es para ganar dinero. Necesitamos trabajar y esforzarnos y ganar dinero. Dice la Biblia: el que no trabaje, que no coma. Necesitamos trabajar. Eso es orden bíblico. Pero hermano, no trabajamos por el dinero. ¿Sabes qué? Trabajamos por Dios. Y el Señor provee el dinero que nosotros necesitamos a través del trabajo. Pero el primero en esto es Dios. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es nuestro ídolo? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿Tú mismo? El más importante en tu vida eres tú.
Solamente buscas proveer para ti, lo que decíamos hace ratito, que te amen, que te digan, que te consuelen, que yo y después yo. Eso no es una baja autoestima, eso es todo lo contrario. Nos consideramos tan importantes que si no tenemos la atención de todo mundo, nos sentimos mal. Y esto no es así. Parece que Dios nos ha abandonado, pero más bien veamos qué ídolo tenemos que desarraigar de nuestro corazón. Pareciera que las cosas están en orden, hermano. Pareciera. Y ya te decía, a lo mejor tú crees. Yo no sé qué pasaba. Ellos creían que estaba el arca y ¿por qué no está Dios aquí? ¿No? Y tal vez la respuesta, pues no volteas y ves todos estos ídolos, ¿no? No sé, yo puedo pensar que tal vez no les era tan evidente, porque si estaban añorando y llorando por Dios, pues a lo mejor ellos no se habían dado cuenta. Entonces tal vez, como fue Samuel, fue alguien que tuvo que venir y decirle, ¿sabes qué? Tienes ídolos en tu corazón. Bueno, y no solo en tu corazón, tienes una bola de idolatría alrededor tuyo, ¿no? Tal vez, hermano, necesitamos que alguien venga y nos diga, hay ídolos en tu corazón. Este es tu ídolo, porque a lo mejor nosotros mismos no podemos darnos cuenta. Y le dice Samuel, saquen todos esos ídolos, échenlos a un lado. Dice, dediquen su corazón a y obedézcanlo. De esto se trata. Dedica tu corazón al Señor y obedécelo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. ¿Qué hacían ellos? Dividían su corazón, su servicio, su obediencia entre Dios y los ídolos. Finalmente esto produce una mente dividida y esto crea conflicto. Por un lado quiere servir al Señor, por un lado dice, sí, Señor, mi corazón arde por servirte, pero en la realidad estás trabajando y esforzándote no por Dios. No le estás dedicando tu corazón a Dios. Le estamos dedicando nuestro corazón y nuestra obediencia a un ídolo. Por eso dice Samuel, dedica tu corazón al Señor y obedécelo solamente a Él. Hermano, tenemos un Dios celoso, dice la Biblia, ¿no? Celoso. Solamente a Él. Y habrá un resultado. Entonces Él los rescatará de los filisteos. La Nueva Biblia de las Américas dice, y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Dirige tus pasos, dirige tu camino, dirige tu corazón, dirige tu voluntad, tus pensamientos al Señor. Y dice aquí, y sírvele a Él. ¿A quién estamos sirviendo? Hermano, dice también la carta a los Romanos que antes éramos esclavos, siervos del pecado, y hoy somos siervos de la justicia. Servimos a alguien, solamente hay que pensar de qué lado estamos. ¿Estamos sirviendo al Señor o estamos siendo esclavos del pecado y de los ídolos? La Biblia no dice que hay un intermedio. O sirves a los ídolos o sirves a Dios. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. ¿Y sabes qué? Ellos tenían miedo, lo leímos, ante los filisteos. Pero los filisteos no eran el problema estaba en su corazón. ¿Te das cuenta? Dedica tu corazón al Señor, dirige tu corazón al Señor. Otra vez, determina tu corazón para trabajar por el Señor, para servir. La palabra servir, cuando dice sírvele al Señor, literalmente quiere decir servir a otro con trabajo de parto. O sea, no es sencillo servir al Señor. Sí, implica un trabajo. Yo nunca he tenido un trabajo de parto. He sido testigo de dos. Y estuvo duro, ¿no? Sirve al Señor, dice aquí,
O bueno, lo que quiere decir esta palabra es con trabajo de parto, esfuérzate. Pablo decía, me esfuerzo más que todos. Servir al Señor, hermano, requiere esfuerzo. No es que un día abras tus ojos un domingo en la mañana y despiertes ya cambiado con un saquito y peinadito y ya te vas a la iglesia. Esta cuestión del síndrome de los domingos en la mañana. No es sencillo salir de tu casa para servir al Señor. Requiere trabajo, requiere esfuerzo. Pero te das cuenta, el problema no eran las situaciones, el problema no eran los filisteos o las ciudades derribadas. El problema, hermano, no es lo que te hicieron. El problema no es lo que te hizo, lo que pasaste en tu infancia, lo que viste en la tele. ¿Sabes qué es el problema? Nuestro corazón y la idolatría que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros arreglamos esas cosas en nuestro corazón, ya leíamos, dice, entonces Él los rescatará de los filisteos. ¿De quién es la lucha? De Dios. Lo que yo tengo que hacer es poner en orden mi corazón. La idolatría que hay en desarraigar, hermano, es doloroso. Servir y dedicarme al Señor. Dice Josué capítulo 2, verso 15. Te lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice el verso 15 de Josué 2. Y si no les parece bien servir al Señor, les dice Josué, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero Josué tenía una resolución: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tú puedes servir a quienes sirvió tu padre, tu mamá, y no estoy hablando meramente de idolatría como la conocemos, ¿no? A lo mejor tus padres le sirvieron al trabajo, ¿no? O a lo mejor ellos servían a algo que no era Dios. Incluso a aquellas cosas que la cultura o el pueblo o la ciudad donde vives sirven. Por eso dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Tú estás habitando y todos ellos sirven a otros dioses. Pero dice Josué, pero tienes que hacer una resolución y tienes que decir qué te parece. Si no les parece bien servir a Dios, escoge. Pero termina diciendo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuál es nuestra resolución el día de hoy, hermanos? Por último, 1 Samuel 7, verso 4 dice así: los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Los israelitas obedecieron a Dios. A la confrontación de tienes ídolos, tienes que quitarlos. ¿Qué hicieron? Los quitaron. A veces nosotros, ¿cómo respondemos a la confrontación? ¿Tienes ídolos? Ay, pero tú no conoces mi corazón. Ay, pero no viviste mi infancia. Ay, pero... Hermano, determinémonos dirigir nuestro corazón al Señor y quitar esos ídolos que hay en nuestro corazón. Por cuestiones de tiempo, yo solamente te sugiero que puedas leer todo el capítulo 7 de primero de Samuel. Pero viene Samuel, hace un sacrificio al Señor, hay arrepentimiento. Dice el verso, a finales del verso 6 dice: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. De pronto dice que los filisteos oyen lo que estaba pasando, la reunión del pueblo de Israel, y otra vez suben y otra vez van en contra de Israel, ¿no? Israel decían:
como ya leíamos antes, tenían miedo de esta situación. Dice, verso 7, cuando los gobernantes filisteos se enteraron que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Verso 8, no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Ellos ya habían hecho esto, de desarraigar los ídolos, de quitar, pero con todo venían los filisteos. Ellos tenían miedo y le dicen a Samuel, pídele a Dios que nos libre de los filisteos. Verso 9, entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor. Ahora el centro de la adoración del pueblo es Dios. Como ofrenda quemada entera rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. Esta palabra contestar no solo implica que hubo una respuesta, implica que Dios puso toda su atención para poder responder. Dios empezó a ver el sacrificio, vio el arrepentimiento del pueblo y alzó su rostro y su oído al pueblo y los escuchó. Y después dice aquí, el Señor les contestó. Ya no era un Dios ausente, ya no era un Dios que desapareció, ya no era un Dios lejano, era un Dios que escuchaba las oraciones, que vio el arrepentimiento del pueblo, que vio la obediencia, el servicio, la ofrenda del pueblo, y entonces Dios responde. Entonces Dios empieza a hablar. Y dice el verso 10, entonces justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Llegan los filisteos. Llegó la situación complicada, llegó ese momento que tal vez no esperabas, pero está bien complicado en tu vida. Llegó tal vez, no sé, aquellas cosas con las que luchas. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno. ¿Te imaginas ese momento? Un Dios ausente, pero que hoy levanta voz de trueno. Levanta su voz desde el cielo y causó confusión entre los filisteos, que los israelitas los derrotaron. ¿Te das cuenta? No se trata de temer o pensar en las cosas que están pasando alrededor. Se trata de dirigir, obedecer y determinarme a servir a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Verso 12. Después de que el pueblo de Israel le pone una corretiza a los filisteos, dice el verso 12, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hermano, el Señor es soberano y es misericordioso aún en medio de nuestra desobediencia. Y el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Esta expresión, hasta aquí nos ayudó el Señor, puede significar que ellos corrieron y hasta ese punto, ¿no? Un lugar geográfico, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero tiene un doble significado. También significa que en el paso del tiempo podemos reconocer que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hermano, con todo y nuestro pecado, con todo y lo que nosotros hemos hecho, Dios ha sido misericordioso. Y si estamos hoy vivos y si estamos de pie, es por la gracia y la misericordia de Dios en el sacrificio de Jesucristo, que nos da opción a tener esperanza no solo en esta vida, sino que cuando no estemos en esta tierra vamos a ser resucitados juntamente con Cristo y estar en su presencia. Pero ¿qué tenemos que hacer hoy, hermano? Dios es soberano y misericordioso y hasta hoy nos ha ayudado el Señor. Hasta hoy hemos recibido la ayuda de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, hermano? Determinarnos. Josué decía, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuál es hoy
nuestra determinación, hermano. Inclina por favor tu rostro y oramos juntos. Bendito Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, Señor. Más que nadie, tú nos conoces. Y más que nadie, tú conoces nuestro corazón. Y más que nadie, tú conoces la idolatría que hay en nuestro corazón. Pero hoy, Señor, venimos delante de ti arrepentidos, Señor. Y te decimos, Señor, contra ti y solamente contra ti hemos pecado. Te hemos dado la espalda y hemos seguido a nuestros propios dioses. Y tal vez en nuestra confusión pensábamos que esos dioses solamente son imágenes que quizá ya dejamos de adorar mucho tiempo y pensamos hoy que las cosas están bien. Pero hoy podemos darnos cuenta que tal vez no son ya esas imágenes, pero tal vez el ídolo soy yo mismo. Tal vez el ídolo ha sido mi propio pecado y el pecado ha sido un ídolo en mi vida. He idolatrado y le he hecho un altar al pecado. Pero hoy, Señor, queremos determinarnos y dirigir nuestra vida solamente hacia ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdona mi pecado. Perdona que te di la espalda. Perdona cuando no te escuché, Señor. Perdona, Señor, porque tú mandaste tantas formas de hacer oír tu voz a mi vida y yo decidí que esa no era la forma que yo quería escuchar y te di la espalda. Perdóname, Señor, y estoy arrepentido de las veces que te he negado delante de la gente, y no solamente de manera verbal, sino con mis actitudes, con lo que he sido finalmente, Señor. Perdóname, Señor. Perdona mi idolatría, mi soberbia, la dureza de mi corazón, Señor. Pero te pido que abras mi entendimiento para que yo pueda darme cuenta, Señor, de aquellos ídolos que he seguido, Señor, y dejarlos a un lado y determinarme solamente a seguir a ti, Señor. Y esa hoy, Dios, es mi determinación. No importa a quién sigan los demás, no importa a quién sirva la ciudad o el pueblo donde me desenvuelvo, no importa lo que hayan decidido los demás. Señor, mi resolución el día de hoy es: yo y mi casa serviremos solamente a tu bendito nombre, Señor. Nuestra vida te pertenece, Dios. Llévanos a entender que el servirte, con todo lo que la dificultad, el servicio puede implicar, Señor, decía el apóstol Pablo, que es gracia. Entender que el servirte a ti es una extensión de tu gracia para nuestras vidas, Padre. Porque por tu gracia somos lo que somos, no por lo que hemos hecho, solamente fue tu poder en medio de nuestra debilidad, Padre. Te bendecimos y honramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones
y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.